que pertenecen a nuestra congregación y desean continuar asistiendo a la escuela dominical. Para fines de continuidad, le pedimos diligencie el presente formato que permitirá dar viabilidad al desarrollo de los encuentros y establecer un orden de la escuela respecto a rangos de edad y destrezas adquiridas hasta el momento. Entonces, ¿qué tiene que llegar? Nombre, llenar nombre del padre o madre, nombre del niño o niña. Ahora dice, por favor marque con una X según sea su respuesta. Primero, como padre o madre asume el compromiso frente a la asistencia de su hijo, hija a la escuela dominical en términos de asistencia, puntualidad, desarrollo de actividades, disposición de materiales. Y todo esto, por supuesto, es conforme también a las exigencias del protocolo, ¿no?, de bioseguridad. O sea, porque los niños deben traer su tapabocas también. Y cuando dice disposición de materiales, habla de cuaderno, cartuchera, Biblia, velo, para las niñas, por supuesto. Sí, no, ahí contesta, ¿no?, si usted asume el compromiso. Segundo, dice, desea que su hijo o hija continúen asistiendo a la escuela dominical, sí o no. Tercero, marque con una X el rango de edad al que pertenece su hijo o hija, de 3 a 6 años, de 6 a 9, de 10 a 13. Respecto al desarrollo de habilidades de lectura y escritura, marque con una X aquellas que su hijo o hija domina, ya sea lectura o escritura. Y finalmente dice, por favor, en el siguiente espacio refiera qué tipo de temáticas o contenidos propone para ser trabajados con su hijo o hija en la escuela dominical. Ahora, la idea es que para poder organizar esto lo más pronto posible, hoy mismo diligencie ese formato y lo entregue, ¿sí?, para poder organizar lo más pronto posible esto y ojalá poder implementarlo desde el próximo domingo. Amén, hermanos. Como ustedes se darán cuenta, vamos a tener un poco de incomodidad inicialmente porque solamente disponemos de esa aula, pero tenemos un proyecto que ya se los compartiremos para poder darle un mejor uso al local, ¿sí?, y para que ustedes estén cómodos y que nuestros hijos también estén cómodos. Amén, hermanos. Así que, por favor, diligencia ese formato. Pues si usted es soltero, no tiene que hacer nada, ¿no? Por fe, dice, pues por fe cuando reciba lo que espera, ahí le guardamos una hojita. ¿Ya? Amén. Bien. Bien. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 7. ¿Ya lo tiene? Bien. Si perdió la buena costumbre por pandemia, se la recuerdo, póngase de pie. Dice así la bendita palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, verso 7 dice, por la fe, Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe,
habitó como extranjero en la tierra prometida, como una tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. Y por lo tanto, de uno solo, y estando éste muerto en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Miren, siempre ha sido un tanto incómodo, quizá, porque, miren, les voy a hacer la prueba. ¿Cuántos tienen fe? Sí, pues pronto tienen fe, pero les falta un poco de vitamina, ¿no? Pero pensemos que tenga fe, pero falta un poquito de vitamina, comer más verduras, ¿no? ¿Cuántos tienen fe? Ya, igual. Ahora, el problema es que decir que se tiene fe es muy fácil, ¿no? El problema difícil está en vivir la fe, vivirla. Porque la fe no sirve de nada si simplemente decimos que tenemos fe, pero no la vivimos. La fe hay que vivirla. Y me llama la atención porque nosotros hablamos de que esa es la fe de Noé, de Abraham y Sara, que son, vamos a ver ejemplos de cómo se vive la fe. Óigalo bien, cómo se vive la fe. No simplemente cómo se dice que se tiene fe. Porque ahora este tema sobre la fe se ha vuelto un poquito más exigente. ¿Ya? Si usted recuerda el mensaje del día viernes, se ha vuelto un poquito complicado porque es tremendo. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que sin fe no puedes agradar, no, es imposible, dice, agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que estar convencido de que Él existe. Y todo el mundo puede decir que sí, que sabe que Dios existe. Y si Dios existe, entonces, ¿por qué no puedes entender que Él es galardonador de los que le buscan? No, yo sí entiendo. Entonces, ¿por qué se vive a veces en situaciones miserables que no son compatibles con un pueblo? Porque yo puedo entender un pueblo de Dios que viva algún sector en pobreza, entendiendo cuál es la pobreza, ¿no? Sí, sí, eso nos queda muy claro, porque una cosa es la pobreza y otra cosa es la miseria. El pobre quizá no tiene un carro, pero tiene para un bus. No tiene casa, pero tiene para poder pagar un arriendo. El pobre de pronto no puede comprar la carne para toda la semana, pero por lo menos sí compra carnita para un día, pero vive feliz, vive agradecido. No puede comprar ropa de marca, pero cliente fiel de ya sabes dónde. Ya me prohibieron hacer propaganda de eso, ¿no? Pero tiene. Entonces, y vive feliz, vive agradecido con Dios. Ese es un pobre. El miserable es aquel que vive siempre en escasez, siempre en problemas, siempre en dificultades, siempre quejándose, siempre aguantando hambre él, haciendo aguantar hambre a sus hijos. Ese es miserable. ¿Ah? Pero puede ser un trato de Dios. Correcto, correcto, puede ser un trato de Dios. Pero el trato de Dios viene por algo. El trato de Dios no viene simplemente por venir. O sea, yo no puedo eh, tratar a mis hijos sin que haya un propósito en ese trato. Tiene que haber un propósito. Yo no puedo poner a mis hijos a aguantar hambre. ¿Por qué?
No, para que aguanten. ¿Pero por qué? Que aguanten. ¿Por qué? Y eso no es así. Y con Dios es exactamente lo mismo. Eh, cuando nosotros experimentamos tratos de Dios, entienda que todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Y por eso esta cuestión de la fe es tan tremenda. Porque yo les decía el viernes que Hebreos 11 fue escrito para que nosotros nos convirtamos en el tipo de hombres que menciona Hebreo 10:34, que aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Mire, yo ponía a pensar por qué Dios lo menciona de esa manera, porque lo más valioso para el hombre siempre es, ¿no?, la cuestión económica. Pero ellos, ¿cómo manifestaron su fe? Manifestaron su fe aceptando con gozo el despojo de sus bienes por la causa de Cristo. Con gozo, ¿cierto? Con gozo, el despojo. Porque no está hablando de dar. No está hablando de dar. Porque una cosa es que tú coges y des, y otra cosa es que te despojen. ¿Ah? Y el despojo viene cuando Dios sabe cuánto te cuesta a ti desprenderte de un centavo. Pero cuando tú aceptas con gozo ese despojo, es porque hay fe en ti. Entonces, esa es la fe que quiere. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Porque simplemente ellos sabían que tenían para ellos algo mejor y duradero y eterno, permanente. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe que después de esta vida hay otra vida? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y entonces por qué se agarra tanto a esta? ¿Ah? ¿Por qué se agarra tanto a esta? Porque no existe esa seguridad. No existe. Pues ahora uno no es que ande anhelando la muerte. ¿Ah? Lo que uno anda anhelando es poder estar con el Señor. Pero el Señor dice, correcto, está bien anhelar eso, pero yo puedo estar contigo también en este momento. Sí, pero Señor, ¿qué necesitas? Necesitas fe. Porque es la convicción de lo que no se ve. Y yo les decía el viernes, ¿cuántos han visto al Señor? Pues realmente no, pero Él está aquí. Amén. Él está aquí. Pues yo recuerdo, no hace mucho tiempo, que vi un ángel en esa esquina de allá. No me acuerdo, creo que fue a Helber, al hermano Helber, que le dije, ve, ahí en la esquina hay un ángel. Él regresó a ver y ya no estaba. Ah, que lo espantaste, hombre. No, no sé si se acuerda de Helber, ¿no? Pero ese tipo de cosas, de ninguna manera, ese tipo de cosas de ninguna manera aumentan la fe. Simplemente son una evidencia. Una evidencia. Pero este problema de la fe se ha vuelto complicado porque lo que Dios quiere es que nos volvamos radicalmente libres. Y radicalmente libres significa que nada de este mundo nos ate. ¿Cierto? Así como estos hombres que aceptaron con gozo el ser despojado. Hay unos dicen, te vamos a quitar esto, te vamos a quitar. Pues quítenlo. Ah, no te importa. No me importa. Yo tengo una herencia superior, yo tengo una herencia mayor. Y por eso, después de ese Hebreos 10:34 en adelante, comienza Hebreos 11. Es pues, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y le leía, porque me llama la atención cómo lo menciona la Nueva Traducción Viviente. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Cristo viene. ¿Tiene esa certeza, esa seguridad? ¿Sí? Entonces hay que prepararse, hermano. Porque si usted sabe que lo van a visitar hoy, le aseguro que dejó tendiendo la cama, ¿no?
y echó todo el mugre debajo de la alfombra. Sabe que lo van a visitar, entonces se prepara, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros sabemos que Cristo viene y nos seguimos durmiendo en los cultos? ¿O seguimos viviendo una vida mediocre? Pues no creemos, no creemos, ¿cierto? Si usted sabe que mañana lo van a visitar del CISBEN, ¿qué hace? No barre la casa, ya coge hasta el perro del vecino que es bien chilposo, se prepara, ¿sí o no? Se prepara para esa visita. Pero entonces yo le digo a ustedes, Cristo viene, amén, dice. La pregunta es esa. ¿Tienen la certeza, tienen la seguridad de que Él viene? Porque usted lo espera, pero tiene la seguridad. ¿Sabe qué es lo grave? Que no sabe cuándo. Y como no sabe cuándo, solo se prepara en los días de culto. Entonces los días de culto asume una actitud de entrega. Y el resto de la semana sí, goza pueblo. ¿No? Se ha dado cuenta, ¿no? Que los domingos asume la actitud santa. Y de ahí sí, olvídese. Pero bueno, eso fue el viernes. Y ahora vemos ejemplo de cómo se vive la fe. Porque vuelvo y le repito, la fe hay que vivirla. La fe hay que vivirla. Y podemos tener muchas fallas todavía, muchas cosas en nuestras vidas. Pero cuán importante es que haya fe. Cuán importante es que haya fe. Primero, por ejemplo, Noé confía en Dios y edifica un arca para la salvación de su casa. Confía en Dios. Entonces, él no solamente dijo, yo creo, no. Él construyó un arca. Construyó un arca, un barco en medio del desierto, porque Dios le dijo que iba a llover durante 40 días y 40 noches, algo que no había sucedido, porque no llovía sobre la tierra en ese tiempo. Entonces, para que usted, es que imagínese usted, hermano, en plena sierra, en plena cordillera, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, póngase a construir un barco en la Plaza de Nariñ. Este le creyó a Dios, porque la fe no es solamente decirlo. Por la fe, Noé confía en Dios, edifica un arca para la salvación de su casa. Segundo, Abraham confía en Dios y abandona su tierra para ir al lugar de la promesa, un lugar desconocido. Por la fe. Sacarlo de la comodidad de su casa y decirle, agarre sus cosas y salga. ¿Para dónde, Señor? Ya te mostraré. Pero lo hizo. Porque la fe no solamente se dice, sino que se vive. La fe hay que vivirla. El mismo Abraham confía en Dios y vive en tiendas en lugar de edificar una ciudad. No, él dijo, no, es que era impresionante. Le decía, construya su casa, don Abraham. No, yo puedo construir una ciudad, puedo construir lo que sea, pero esto en algún momento se cae. Yo quiero la ciudad que sí tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es fe. Y se vive la fe. Sara confía en Dios, concibe cuando es estéril, ya ha pasado la edad de engendrar hijos, de concebir. ¿Ya? Entonces, quiero que entienda una cosa, y es esto, mire. Nosotros hemos hablado de la fe salvadora, de la medida de fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero asegúrate de no deslizarte
de no resbalar hacia una mentalidad común entre los cristianos modernos, es decir, la mentalidad que asume, sin siquiera pensarlo, sin siquiera meditarlo, que la fe mencionada aquí nada tiene que ver con la salvación personal. O sea, la mayoría piensa que esa fe que habla de Noé, habla de Abraham, habla de Sara, habla de Abel, habla de Enoc, habla de todos aquellos héroes de la fe, y muchos no los menciona con nombres, sino que mencionan las cosas que ellos vivieron. Se piensa que esa fe mencionada ahí nada tiene que ver con la fe salvadora, con esa fe que Dios depositó por misericordia en cada uno. ¿Ya? Piensa que no tiene nada que ver, que es una especie de adición al cristianismo básico, como quien dice que Dios te pone una fe salvadora y después coge de otra fe y te pone. ¿Ya? Ese es el pensamiento que tienen algunos, que es como una adición al cristianismo, que somos salvos por un acto de fe que de alguna forma es diferente a lo que se menciona aquí con Abel, con Enoc, con Abraham, con Noé, con Sara, que es diferente. Entonces como que todos están a la espera de que Dios dé esa fe, ponga esa fe, porque es diferente a la fe que te tiene aquí. ¿Sí entiende eso, no? Esa es una mentalidad incorrecta. Es una mentalidad totalmente incorrecta. En otras palabras, muchos cristianos piensan que la fe salvadora es un solo acto, pedir al Señor que entre a nuestro corazón y ya. Y que todo lo demás que sucede en la vida cristiana es añadido a la salvación y para nuestro beneficio, por el bien de la madurez, pero que no es relevante para la salvación. Oiga bien, esto para mí resultó impactante. Porque tú puedes decir, no, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, ya está arreglado el asunto. ¿Ya? Y la fe que tú ves mencionada aquí en esta gente, no, esa es otra cosa, el Señor en su tiempo me la dará. Y entonces te sientas ahí y dices que la fe viene por el oír y al oír por la palabra, pensando que en algún momento Dios va a coger ese otro tipo de fe y te la va a dar a través de la palabra. ¿Sí me está entendiendo? Ese es el pensamiento que Él necesita darnos ese otro tipo de fe para que nosotros podamos madurar. Pero que eso no es relevante para la salvación. ¿Y sabes qué es lo triste? Que ese es un pensamiento bastante común. Porque eso es lo que se piensa. No, yo ya recibí al Señor, ya. Por lo menos tengo un rinconcito en el cielo, dice. Pero siguen una vida insulsa, una vida mediocre, una vida sin fruto. No, es que el Señor a su tiempo me lo va a dar. Y escucha bien lo que te digo, ¿no? Porque van pasando los días y la fe no se te ve. Porque la fe no solamente se la dice, sino que se la vive. ¿Sí entiende eso, no es cierto? Ahora, yo te digo, no caigas en esa mentalidad. La fe salvadora no es solo un único acto de aceptar a Jesús. Porque es el pensamiento, ¿no? La fe salvadora me la dio el Señor para aceptar a Cristo y listo. Ahora voy a esperar la otra. La fe salvadora recibe a Jesús, pero escúchela bien, escuche bien esto. Usted recibe la fe salvadora y por la fe salvadora recibe a Jesús, pero ¿sabe por qué recibe a Jesús? Para continuar confiando en Él. ¿Sí? Para continuar. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree, no dice para que todo aquel que en Él haya creído, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la fe salvadora recibe a Jesús para continuar confiando en Él. La fe salvadora es una vida de fe. Oiga bien, la fe salvadora no es una fe de un acto. Esto no lo entendía yo a claridad. No es la fe de un acto. La fe salvadora es una vida de fe. O sea, Dios te da una medida de fe y esa fe la vas a experimentar durante toda tu vida y esa fe es la que te va a hacer salvo.
si vives esa fe. ¿Sí me entiendes? ¿Por acá sí entienden? ¿Sí entienden? Esa fe es lo que este capítulo está tratando de enseñarnos. Tú puedes verlo con más claridad si miras el versículo que nos lleva al capítulo 11. Hebreos 10:39. ¿Qué dice Hebreos 10:39? Que es el último versículo del capítulo 10. Porque este nos lleva luego a Hebreos 11. ¿Cómo empieza Hebreos 11? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿correcto? ¿Qué dice el último versículo del capítulo 10? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, yo siempre les he repetido, la división en capítulos y versículos no es una cuestión que Dios lo haya dado, ¿no? Esa división ya la hicieron los hombres. Me imagino que Dios tuvo que iluminarlos para que hagan, pero usted léalo sin separar el capítulo 10 del capítulo 11, entonces usted va a leer, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Y qué dice 11? Bueno, mira, al unir eso, sin hacer esa separación, usted va a entender mejor. Porque ahí, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Fe para la preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al unir ya todo eso va a tener más claridad de lo que estaba diciendo ahí. O sea que la fe no solamente le sirve a usted para decir, acepté a Cristo. La fe le va a servir a usted para preservar su alma. Ahora sí entienden, ¿cierto? Bueno. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí ven lo que está en juego? Retroceder hacia la perdición o resistir en fe para preservar el alma. O sea que la fe, bendito Dios, esa medida de fe que puso en ti, no fue el poquito de fe que te ayudó a recibir a Cristo un día como tu Señor y Salvador y ya, se agotó. Esa fe se mantiene en ti para la preservación de tu alma. ¿Ahora la entiende? En otras palabras, la evidencia de una auténtica fe salvadora, esto me impactó. La evidencia de una auténtica fe salvadora, o sea, la evidencia que tú tienes de que en realidad recibiste una medida de fe para que puedas ser salvo, la evidencia de una auténtica fe salvadora es la perseverancia. O sea, todos aquellos que son como esos carros viejos que arrancan, después y empieza y cada vez van más lento, más lento, más lento hasta que se apagan. Hay cristianos así, que arrancan con un ímpetu tremendo, pero conforme va pasando el tiempo van decayendo, van decayendo, van decayendo hasta que ya no los ves. Y de pronto nos hacen el favor de venir a visitarnos y después se desaparecen y después otra vez vuelven La evidencia de una auténtica fe salvadora es la perseverancia. Entonces yo me gozo con muchos de ustedes que yo sé que pasan situaciones muy difíciles, pero nadie los saca de este lugar. Ya hay algo que coge y los trae aquí, a pesar de las circunstancias difíciles. Hay algo que, esa es una fe salvadora, que está preservando su alma. Del resto, se emocionaron, estuvieron aquí, lloraron, recibieron a Cristo, y al rato están haciendo de las suyas. ¿Hubo fe? No. La evidencia de una auténtica fe salvadora es la perseverancia. La fe que salva
de la destrucción es la fe que se vive cada día. Amén. Y se vive en la iglesia los domingos, se vive los lunes en el trabajo, los lunes en el colegio, los lunes en la universidad, los lunes en el hogar, e igual los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, hasta llegar el domingo. El domingo lo único que vienes aquí es a reunirte con aquellos que comparten tu fe, que es compartir el mismo sentimiento de existencia de Dios y de que Él es todo lo que tu vida necesita para vivir en paz. Ahora, eso es lo que el capítulo 11 tiene el propósito de ilustrar. ¿Cómo se ve? Mira, ¿cómo se ve la fe salvadora? Porque vuelvo y le repito, ¿tienen fe? Amén, hermano, dice, pero ¿cómo se ve la fe salvadora? Entonces el versículo siguiente, Hebreos 11:1, define la fe que persevera para presentar, como dice Hebreos 10:39, ¿no es cierto? Que no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que por la fe nos mantenemos, para la fe que preserva el alma. Entonces dice, define esa fe que persevera para preservación del alma como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe que salva de la perdición y preserva la salvación está orientada hacia el futuro. ¿Oíste? No solo mira hacia atrás, hacia lo que Dios hizo en el pasado, sino que mira principalmente hacia adelante, hacia lo que Dios promete hacer en el futuro. Porque Cristo viene, futuro. ¿Qué necesitas para creer que Cristo viene? Fe. Por eso esa fe es orientada hacia el futuro, no hacia el pasado. Yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Él me encontró 9 de octubre de 1988. Eso es pasado. Yo no estoy acumulando millas. ¿Sí entiende? Yo no estoy acumulando millas. El día que el Señor regrese, me va a ver con lo que en ese momento yo soy, no lo que yo fui. Porque la fe está orientada hacia el futuro. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque qué bueno escoger recibir a Cristo. No, ya recibí a Cristo. Bueno, entonces, por favor, cuando venga el Señor, me van a buscar a la casa. No, la fe está orientada hacia el futuro. No solo mira hacia atrás, hacia lo que Dios hizo en el pasado, sino que mira principalmente hacia adelante, hacia lo que Dios promete hacer en el futuro. Mira lo que hace esa fe, obtiene mucha confianza de la fidelidad de Dios en el pasado. Claro, cuando tú miras, yo cuando miro hacia atrás esos 33 años, yo lo que veo es cuán fiel ha sido Dios conmigo y con mi familia. A pesar de todas las circunstancias que nosotros hemos vivido, Él siempre ha sido fiel. ¿Y cuántos dicen amén en sus vidas, en sus familias? Él ha sido fiel. Entonces, el mirar hacia el pasado nos hace obtener mucha confianza en la fidelidad de Dios. Pero cree principalmente que en las promesas, ¿hacia dónde se extiende uno? Hacia lo que viene. Porque lo que pasó, pasó. Aunque en ese pasado vemos la fidelidad de Dios, pero nos extendemos hacia lo que viene. ¿Y qué se necesita para eso? Fe. ¿Y en qué momento da esa fe? Desde que Él puso en ti una medida de fe. No es que esa medida de fe te sirvió solamente para ese día, porque yo podía pensar, incluso yo les digo, yo llegué a pensar que el 9 de octubre del 88 Él puso esa medida de fe y yo recibí a Cristo y listo, dijo, ya. Ahora sí, vea, no, esa medida de fe la puso para que esa medida de fe me sostenga a lo largo de mi existencia como cristiano. Amén. Fíjese eso. Así que no es una adición. La fe que vemos ahí en Abel, en Enoc, en Abraham, en Sara, no es una adición. No es un segundo estado,
no es una fe de súper cristiano, porque entonces dicen, pues pastor, tremenda fe que tiene. No, 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 no. Es una fe cristiana básica, pero es una fe básica madurando día a día. Madurando día a día. Y es la misma fe. Es la misma fe por la que llegaste a los pies de Cristo. No significa que en algún momento de mi existencia cogió Dios y dijo, bueno, esta es la fe para el ministro. Y de ahí cogió otro balde, lo llenó de otro lado, y esta es la fe para el anciano. Y esta es la fe para el diácono. Y esta es la fe para la ovejita blanca. Esta es para la ovejita gris. Esta para la ovejita negra. Es la misma, sino que en diferente medida. ¿Y por qué en diferente medida? Por las funciones a desarrollar. Y es especial Dios, dice, porque nadie tenga más alto concepto de sí mismo, sino el que debe tener, que sea conforme a la medida de fe que Dios ha puesto en cada uno. O sea que el que más fe en medida ha recibido, tiene que ser el más humilde de todos. Porque la fe no solo se habla, sino que se vive. Amén, hermanos. Se vive. Tomemos, por lo tanto, nuestros ejemplos de cómo vivir por la fe, la vida que nos aleja de la perdición y nos trae a la salvación, como dice Hebreos 10:39. Y vemos 4 principios que son siempre ciertos en esta vida de fe. Porque son 4 verdades sobre la vida de fe. Nosotros tenemos que ser hombres de fe, deben ser mujeres de fe. No solamente de decir que se tiene fe, sino vivir esa fe. 4 verdades sobre la vida de fe. Vamos a tomarlas una a la vez a medida que aparecen en estos ejemplos bíblicos. Primero, en la vida de fe siempre hay una obra prometida de Dios. Mira. Dios habla y promete que en el futuro hará algo. Amén. Dios habla y promete que en el futuro hará algo y ese es el objeto de nuestra fe. ¿Ya? Es hacia allá donde nuestra fe se extiende, es hacia allá donde nuestra fe nos afirma. Confiamos en Dios que lo que dice realmente ocurrirá, Él lo hará y Él es suficientemente bueno y sabio y fuerte para hacer lo que Él dice que hará. ¿Usted lo cree? ¿Sí lo cree? ¿Sí lo cree seguro? ¿Usted sí cree que lo que Dios dijo que iba a hacer con usted lo va a hacer? ¿Qué será que nos hace falta, no? Hagan la prueba ustedes con una respuesta así en el ejército. En el ejército te enseñan a hablar duro o a hablar duro. Póngase firme, soldado. Sí, mi capitán. ¿Qué fue lo que dijo? Sí, mi capitán. No va a resultar como el chiste, ¿no? Grite, ¡ay! Oiga, soldados del ejército de Dios, ¿lo son? Sí les hizo falta pasar por el ejército en realidad. Sí les hizo pasar. Allá sí te ponen a hablar duro. Confiamos en lo que Dios dice que ocurrirá. Por ejemplo, una nueva variante del virus. Omicron, que se llama, ¿no? Una nueva variante. ¿Y ahora? Chapulín Colorado ya se murió. ¿Y ahora? Entonces, ¿qué dice aquel que tiene fe? Dios dijo que iba a cuidar de mí. Y si cuidar de mí significa llevarme con Él,
Aleluya, gloria a Dios. ¿Correcto? Él es suficientemente bueno, sabio y fuerte para hacer lo que Él dice que hará. Yo estoy totalmente convencido de eso. Totalmente. El versículo 7 dice que Noé fue advertido. Oiga bien, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Advertido por Dios. Le dijo, mi querido Noé, viene un diluvio sobre la tierra. ¿Qué es eso de diluvio, Señor? Va a llover, va a caer agua del cielo durante 40 días y 40. Porque la Biblia dice que no había pasado eso. Pero fue advertido. ¿Qué hizo él? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Caer agua. Él me imagino que decía, caer agua, ¿cómo será eso? Entonces tienes que construir un arca. O sea que Noé fue advertido. Tú fuiste advertido de que Cristo viene. Fuiste advertido. Por ejemplo, el versículo 8 dice que Abraham fue llamado por Dios para abandonar su tierra. Fue llamado por Dios. Tú fuiste llamado también. Tú fuiste llamado. Él fue llamado para abandonar su tierra natal. El versículo 9 dice que Abraham e Isaac y Jacob, Jacob eran coherederos de una promesa. De modo que Dios había hecho una promesa sobre la tierra que heredarían algún día, pero no todavía. Ah, qué cosa, ¿no? Porque qué diferente que Dios te diga, sal de tu casa, de la casa de tus padres, sal de ahí. ¿Para dónde, Señor? Yo te voy a mostrar. A una tierra que yo te mostraré. Pero ¿dónde? Yo te mostraré. ¿Pero en qué dirección? Yo te mostraré. Pero ¿y ahí cómo vamos tú y yo ahí? Yo te mostraré. ¿Qué se necesitaba? Uno dice fe, no, se necesitaba vivir la fe. Vivir la fe. Porque el día que el Señor, yo le doy, y se lo doy como testimonio, el día que el Señor a mí me dijo a pastorear, yo empecé a hacer negocios con Dios. Dije, pero voy a dejar este negocito, Señor, por si acaso. Y me lo cerraba. Y me cerraba un negocio y abría otro. No, yo quiero que seas un pastor. Sí, no, yo lo hago, Señor, pero voy a tener este negocito. Por si acaso, Señor, decía, a lo mejor la seguridad que 10 policías. Y todos me los cerraba el Señor. ¿Por qué? Porque si hay una promesa, se necesita fe para creer esa promesa. Y creer esa promesa significa vivir. ¿Ah? Vivir esa promesa. Finalmente, el versículo 11 de Hebreos 11 dice que Sara consideró fiel al que lo había prometido. Qué bonito eso. Podrá hacer lo que sea, dijo ella, yo ya soy vieja, Abraham es más viejo todavía, pero si Dios dijo que vamos a tener un hijo, si Él es el que lo promete, esto se va a cumplir. Porque la fe hay que vivirla, no solamente hay que decirla. Porque ese es el problema que tenemos los cristianos. ¿Usted tiene fe? Yo creo en mi Diosito. Yo creo en mi Diosito, dicen. Yo creo en mi Diosito, pero no vives esa fe, hermano. No vives esa fe. Yo tengo un amigo que a mí me deja sorprendido. Él escucha mensajes todos los días. ¿No? Él escucha mensajes. Él dice, me voy a mi Eucaristía, dice. Él va a misa todos los días. ¿Ya? Y es impresionante. Oye, es impresionante cómo vive su fe. Cómo vive su fe. Es un tremendo, porque tiene su negocio y dice, no, yo le pedí a mi Dios, yo estuve, él reza, pues, ¿no?
yo estuve rezándole y hice un rosario y le pedí por ese asunto y no, dice, si supieras, no es una bendición del Señor. Dice, ¿qué día vino una clienta con un problema tremendo y yo sentí que Dios quería que yo le hable a ella y empecé a hablarle y ella se puso a llorar? Yo me ponía a pensar y decía, igualito a los hermanos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia? Dios había prometido, así que en cada caso la vida de fe es sostenida por la palabra de Dios. Entienda eso. La vida de fe es sostenida por la palabra de Dios. Dios ha hablado, porque Dios ha hablado. Si usted está aquí es porque Dios le ha hablado. O sea, ha recibido un llamado. Y no solamente ha recibido un llamado, ha sido advertido. Y no solamente ha sido llamado y ha sido advertido, sino que hay una promesa para usted. Y no solamente eso, sino que el que prometió es fiel. Dios ha hablado, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios, y este es el punto de partida, ¿no es cierto? El punto de partida es Dios, el punto de partida no eres tú ni soy yo, el punto de partida es Dios. Dios a muchos de nosotros nos ha hablado muchas promesas en su palabra, muchas. Él ha dicho, por ejemplo, Él ha dicho que Él suplirá toda nuestra necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Él lo ha dicho. Y si yo soy un llamado y he sido advertido, esa promesa es para mí. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? ¿Sí lo cree? Mi soldado. ¿Sí lo cree? Ajá. Él dijo, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en mi casa moraréis por días sin fin. Yo lo creo. Que el bien y la misericordia me seguirán, yo lo creo. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Mi soldado. ¿Usted lo cree? Amén, diga. Que tiemble esto, hombre. Despierta a los que están dormidos y les hace un favor. Porque cuando... ¿Y usted qué cree? Pues pueda que tal vez, quién sabe. ¿Y usted cree? No, yo sí creo. ¿No sirve eso? Porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Señor dijo, nunca te abandonaré ni jamás te desampararé. Y dice ahí mismo, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi socorro y no temeré. ¿Qué me hará el hombre? Esa es palabra. Y en esa palabra hay una promesa. Amén. Y esa promesa se la da ¿a quién? A aquel que llamó. Porque aquel que llamó fue advertido de cosas que iban a suceder. Pero le dijo, yo soy fiel. Hay que vivir la fe. Hay que vivirla. Hay que vivirla. Dice, pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dijo, yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Ah, bien. Porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que se debe decir. Jamás nos va a dejar solos. Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada.
No temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Oyeron los llamados? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dijo. Segundo, mire, en la vida de fe hay una respuesta interior. ¿Cuál era el primer punto? El primer punto era que en la vida de fe siempre hay una obra prometida por Dios. En la vida de fe siempre hay una promesa involucrada de Dios. En la vida de fe siempre hay un llamado de Dios, siempre hay una advertencia de Dios, siempre hay fidelidad de Dios. En la vida de fe. Y segundo, en la vida de fe hay una respuesta interior de fe. Ahí es donde está el problema, mira. Hay una respuesta externa que todos veremos en un momento. Pero la respuesta interna viene primero. Escuche bien. Cuando la respuesta interna no viene primero, lo que hagas es un alarde de fe. Porque lo primero que tiene que venir en ti es una confirmación interna. Por eso te digo, la respuesta interna viene primero y esa es la esencia de la fe. Porque esa no es cuestión de, pastor, lo que pasa es que voy a poner un negocio, quisiera por favor que ore por ese negocio y que vaya con 1 litro de aceite y me unja el local. No, es como coger y poner la fe en la fe del pastor. Y ahora si el pastor no le gusta, ¿con qué fe está chorreando el local? La respuesta externa es el fruto de la respuesta interna. ¿Oyeron? La respuesta externa es el fruto de la respuesta interna. Sin la vida interna de fe, los actos externos son simples actuaciones. Sí, yo me acuerdo en una liberación, no me acuerdo si era un hermano o una hermana en el piso, se supone que estaba poseída, y se le acerca un hermano con una Biblia, y le decía pues a Satanás, me imagino, ¿no? Decía, fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera, decía, y el que iba para afuera era él. Y era chistoso verlo, ¿no? Porque no me acuerdo si era un hermano o una hermana, se movía ahí arrastrándose ahí, y él era con la Biblia y él para atrás, para atrás. Sin la vida interna de fe, los actos externos son simples actuaciones. Cuando tú tienes la fe, que es más poderoso que el que está contigo, que el que está en el mundo, los demonios simplemente huyen de ti. ¿Ya? Simplemente huyen de ti. Porque saben que no se están metiendo contigo, sino con el que está contigo. ¿Ya? Porque en el momento en que tú piensas que eres tú, es que a mí los demonios me tienen miedo, es que mire esos brazotes. ¿Qué brazotes, hombre? ¿Ya? Esos son actos externos ostentosos de una fe que no hay. Sin la vida interna de fe, los actos externos son simples actuaciones, los que Jesús llama hipocresía y le llama sepulcros blanqueados. El versículo 7 dice que Noé tenía temor, ¿no? Porque dice que con temor preparó el arca. Entonces, mire, porque lo segundo que le estoy diciendo es que en la vida de fe hay una respuesta interior de fe. A Noé Dios le dijo, prepara un arca. O sea, existe una obra de Dios, lo que le dije, ¿no? En primer punto. Existe una obra de Dios. Prepara el arca. Prepara un arca. Pero lo segundo dice que con temor preparó el arca. O sea que hubo ya una respuesta interna en él. Con temor, pero ¿qué pasa? Con temor preparó el arca. Esa es la vida interior de la fe, hirviendo humildemente y temblando con gozo ante la maravillosa palabra de Dios, porque el Señor me decía ayer que algo poderoso viene. Entonces
hay en mí un temor, pero es un temor reverente de las cosas que vienen. Ya, yo me imagino a Noé. A ver, Noé, haz un arca. Todas las cosas que tienen que haber pasado por, por la mente de Noé, pero empezó a construir el arca y lo hizo ¿con qué dice? Con temor. Porque cuando él estaba haciendo el arca ahí en pleno desierto, él tuvo que haber dicho, qué impresionante será cuando lo que Dios dijo que iba a hacer lo haga. Tiene que ser impresionante. Yo estoy impresionado con lo que Dios va a hacer. Yo estoy impresionado. Porque en realidad yo siento que nosotros no merecemos lo que viene. Lo que viene de bueno para nosotros, ¿no? Digo. Porque lo que viene para el mundo lo merece más. Pero nosotros si nos escapamos por un pelo. Y de choclo. El versículo 8 describe la fe de Abraham diciendo, cuando salió, diciendo, sin saber a dónde iba. ¿Pero qué? ¿Y qué? Salió. Abraham salió. Dios le dijo, a ver, aliste sus cosas y salga. ¿Para dónde, Señor? Yo te mostraré después. Cogió, pero salió. Algo interiormente le dijo, salga. En otras palabras, parte de la respuesta interior de fe es algunas veces perplejidad, incertidumbre sobre el detalle sobre los detalles del llamado de Dios a nuestras vidas. Mira, yo no sabía, cuando el Señor me llama para ser un ministro, yo decía, Dios mío, y ahora mi familia, y ahora sostener a mis hijos, ¿cómo? Por eso te dije yo que quise un negocito, poner otro negocito, y lo cerraba, y yo decía, hasta que yo un momento le dije, pues Señor, allá verás. Tú ya sabes que yo tengo responsabilidades, es problema tuyo. Pero creí. ¿Me entiende? Creí. Parte de la respuesta interior de la fe es algunas veces perplejidad. Sí, hay veces que uno... porque qué bueno fuera que uno tenga la total seguridad y sabe exactamente cómo son las cosas. Pero muchas veces uno no sabe de dónde viene todo, de dónde viene la ayuda de Dios. Uno no lo sabe. Y vive momentos de perplejidad, de incertidumbre sobre el detalle del llamado de Dios. ¿Cómo? ¿Y ahora cómo? ¿Cómo vamos a hacer de esto? El versículo 10 dice que Abraham vivió en tiendas en lugar de edificar una ciudad, porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe se enfoca, escúchelo bien, hermano, escúchelo. La fe se enfoca no en la recompensa y prosperidad actual, sino en lo que Dios ha prometido hacer. Porque a veces utilizamos la fe para una casa, para un carro, para cuestiones materiales o naturales. Pero la verdadera fe se enfoca en lo que Dios es y lo que Él ha prometido hacer. ¿Para ti qué es más importante, una casa o la salvación? ¿Para ti qué es más importante, un carro? Que Cristo venga por ti. Piénselo bien. Porque la respuesta que uno se imagina, no, que venga mi Señorcito, que venga mi Señorcito. Dios sabe cómo está tu fe. Lo decía hace poco el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en ti? Pastor, es que yo quiero que el Señor venga lo más pronto. ¿Por qué, hermano? Lo que pasa es que tengo unos préstamos ahí de esos gota a gota y yo ya no puedo más. Entonces que el Señor venga y me lleve y ahí que el resto lo pague el anticristo, lo dice. ¿No? Y lo dicen así en son de broma y todo. La fe no sirve para eso, hermano. Mejor dicho, no es que la fe no sirva para eso.
Ese es gastar pólvora en gallinazo. La fe se enfoca no en la recompensa y prosperidad actual, sino en Dios y lo que Él ha prometido hacer. Esa es una realidad básica. Fija su mirada no en las circunstancias negativas o en los riesgos humanos, sino en la realidad que Dios va a edificar conforme a sus promesas. Hay ocasiones que nosotros decimos, no, es que yo creo que el Señor me va a ayudar en este asunto. El Señor me va a ayudar en este asunto. Es que yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y el asunto se pone peor. ¿Sí te ha pasado eso? Y se pone peor el asunto. Y doblas más la rodilla y sigues pidiendo y el asunto cada vez peor. Eso es cuando la fe está mal enfocada. Porque la fe la enfoca solamente en las circunstancias negativas. Enfoca la fe a lo que Él dijo: yo sé el propósito que tengo contigo. Y el propósito que tengo contigo es un propósito de paz, de bienestar, de prosperidad. O sea, si yo sé que eso es lo que Dios quiere, no importa lo que esté pasando aquí. Entonces fíjate que la fe se enfoca en el futuro. Amén. Pero eso solo lo escuchan los llamados. David Wilkerson, los que conocieron de ese tremendo hombre de Dios, él vibraba con el evangelismo. Tanto vibraba con el evangelismo que él cuenta que él tenía un carrito viejo y en la parte de atrás tenía toda la ropa de él. Toda la ropa. Porque él cogía en su carro, paraba e iba a evangelizar. Él iba, alquilaba un baño, se bañaba y se cambiaba con la ropita que tenía ahí. Y en Estados Unidos, como hay lavanderías, ahí en los barrios, lavaba la ropa y tenía, pero todo en el carro. Y un día dice que después de evangelizar, iba con un amigo hasta el carro y llegó y le habían abierto el carro y se le robaron toda la ropa. Y entonces el amigo dice que quedó viendo, qué pena, hombre, David. Y el otro, gloria a Dios, decía, gloria a Dios. ¿Cómo que te acaban de abrir, te robaron todo lo que tenías? Gloria, ¿por qué estás tan gozoso? Dios me va a dar ropa nueva, dijo. Eso lo cuenta él en un libro que él escribió. Dios me va a dar ropa nueva. Mira, porque la fe no se enfoca en las circunstancias negativas, se enfoca en las promesas de Dios. Y si Dios prometió cuidar de ti, es porque Dios va a cuidar de ti, así las circunstancias hagan ver que no está cuidando de ti. Entonces, finalmente, el versículo 11 dice que Sara consideró fiel al que lo había prometido. Nuevamente, Dios es el centro. La vida interior de fe es un enfoque remachado en Dios como fiel. Hermano, Dios es fiel. No sé qué pueda estar pasando en tu vida, no lo sé, no lo sé. No lo sé si eso que estaba pasando en tu vida te ha hecho decaer. Lo que te puedo decir es que Dios es fiel. Dios es fiel. Que las cosas quizá al momento no se presentan como tú quisieras o como tú pensarías que deberían darse, pero Dios tiene control de todas las cosas y Dios es fiel. Sí, pero hermano, es que la cosa es dura y es que Dios ha hecho promesas sobre tu vida y esas promesas son la obra que el Señor ha hecho en ti y esa obra se va a cumplir, hermano. Esa obra, es por eso que esa fe que un día te hizo rendirte a los pies de Cristo, aceptar tu necesidad de Él, esa fe es la que te ha estado manteniendo y te tiene sentado hoy un día más aquí. A pesar de todos los problemas que estás enfrentando, a pesar de todas las dificultades que vives, a pesar de que el día de mañana no represente para ti algo halagüeño para vivir, Él dice, yo voy a cuidar de ti, te he cuidado hasta ahora y lo haré por siempre. Esa es la promesa. Lo que es, vívelo, hermano, vívelo. No solamente digas que lo que es, vívelo. Vívelo.
Mira, este local lo tenemos por fe. Por fe. Porque muchos hasta se fueron. Porque esto les pareció una locura. Y aquí estamos bien sentados. Que hemos sido como esos propietarios malas leches que tenemos descuidado el kiosco. Es otro cuento, que eso va a cambiar el próximo año. Porque tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. ¿Ya? Entonces, esto es lo que debe significar la vida de fe para todo verdadero cristiano en esta congregación. Esto es, ¿sabes lo que el Señor me dijo? Diles que yo lo haré. Si ustedes viven esta fe, yo lo haré. Y cuando Él me decía yo lo haré, es todo lo que ustedes tienen en su corazón, yo lo haré. Él me dijo que les diga eso. El que tiene oídos para oír, que crea. Que crea. Todo verdadero adorador significa una especie, mira, de reverencia en temor con Noé por la grandeza de Dios y el ministerio de adoración juntos en este lugar. Adorar a Dios. Oiga, adorar a Dios necesita fe, porque tú no lo ves. Porque tú no lo ves. Y no es algo ordinario. Porque ¿sabes lo que me dijo el Señor? Que este ministerio, esta manada pequeña, toca la eternidad y el trono de Dios cada día. Yo no sé si alcanzas a entender lo que Él estaba diciendo. Cada día tú estás más cerca de Él. Porque Él te atrae con lazos de amor. Y esto no es algo ordinario. Y entonces tú debes entender que cualquier cosa que tenga que ver tan directamente con Dios y tan sagradamente con Él, reclama la reverencia más profunda. La reverencia más profunda, hermano. Oh, dice Dios, si tan solo creyeras. Si tan solo creyeras, cuántas lágrimas te ahorrarías, cuántos problemas te ahorrarías, cuántas dificultades te ahorrarías, si tan solo creyeras. Pero yo he trabajado contigo cada instante de tu vida. Por eso hoy te digo, tu vida cada día toca el trono de la gracia y toca la eternidad. Yo le decía, Dios bendito, porque lo primero que había que desmontar es el pensar que yo ya recibí a Cristo y ya estoy del otro lado. No, dice el Señor. Ahí entendí, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el que persevera hasta el fin significa el que viva su fe cada día, cada día. Ya me dijo el Señor, el problema no es el árbol de Navidad, el problema no es el pesebre, el problema está en tu corazón. Ahí es donde está todo el problema. Te has hecho religioso y juzgas, criticas a los demás y no te das cuenta todo lo que hay en ti. Y yo te llamé a libertad. Entonces, ellos vienen como Abraham, con todo tipo de desconocimiento, porque solo Dios conoce el futuro de esta iglesia, de esta ciudad y de este país. Solo Dios sabe qué va a pasar. Ellos vienen a un lugar y ministerio donde casi todas las personas son desconocidas,
Las expectativas son variadas y las posibilidades son infinitas y las dificultades son muchas y el Dios de este mundo es engañoso, porque esa es tu vida, hermano. Tú llegas aquí a este lugar, llegas con una expectativa, ¿no? Llegas con una expectativa de que Dios te va a solucionar tu problema, que Dios te va a dar lo que estás pidiendo. Y el Dios de este mundo es engañoso, así que vienen como Abraham, conociendo el llamado de Dios, pero no los detalles. Así trabaja Dios. Así trabaja Dios. Porque uno, por ejemplo, le puede pedir a Dios una casa. Entonces, si tú te pones a pedirle a Dios una casa, Señor, yo te doy una casa. Solamente con unas 10 habitaciones, Señor, no más. No, solamente con unas 10 habitaciones. Con un garaje para 3 carros y no tienen ni triciclo, ¿no? Pero el problema, conoce el llamado de Dios, pero no conoce los detalles. Y de pronto Dios dice, esta es la casita que tengo para ti. Entonces no tiene 10 cuartos, solo tiene 2. Pero Señor, solo 2 cuartos. Si no necesitas más, dice el Señor. Y en esa casa, si tú aceptas por fe, vas a vivir feliz. Por eso te digo, nosotros conocemos el llamado de Dios, pero no los detalles. Y así será con cada acto importante de obediencia que tú realices. Porque Dios no te va a dar la explicación de todo. Pero Señor, es que por ahí no es. Y como que me lo estás diciendo a mí, dice Dios, que por ahí no es. O sea que yo me equivoco. Usted baje la cabecita y dígale que sea conforme a tu voluntad. Que sea conforme a tu voluntad. Pero ellos no miran hacia sí mismos en esa incertidumbre. Te estoy hablando de lo que es Noé, de lo que fue Abel, de lo que fue Enoc, de lo que fue Abraham, de lo que fue Sara. Ellos no miran hacia sí mismos en esta incertidumbre, sino hacia la fidelidad de Dios y al tipo de cosas que Dios puede hacer, no el hombre. Porque Dios nos va a enfrentar, y generalmente lo hace, nos va a enfrentar a situaciones imposibles. Y Él como que se queda con los brazos cruzados y mueve las cejitas, ¿no? Así. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? Hasta ese punto te lleva. Y tú buscas por un lado y buscas por otro hasta que bajas la cabeza, te arrodillas y le dices, no lo sé, solo tú lo sabes, Señor. Ellos, te digo, no miran hacia sí mismos en esa incertidumbre, sino hacia la fidelidad de Dios y al tipo de cosas que Dios puede hacer y que yo no puedo hacer. La batalla pertenece al Señor. Amén. Oiga, la batalla pertenece al Señor y la fe no se enfoca en todo lo que se desconoce, ni reflexiona en cuán inciertas son las cosas, no. La fe levanta los ojos hacia la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe nos lleva a meditar de nuevo lo que el Todopoderoso puede hacer. Si con su amor nos ofrece su amistad, se une a Sara y considera que el que ha prometido todo es fiel. Solo piensa en eso. El Dios que lo trajo hoy a este lugar es fiel. El Dios que te trajo a este lugar ha prometido muchas cosas y es fiel y es todopoderoso para cumplir. No enfoques tu fe en las circunstancias presentes, enfoca tu fe en el futuro. No te dejaré, ni te desampararé. Y eso es algo permanente. En este momento Él te mira y te dice, no te dejaré, ni te desampararé. Mañana, cuando abras esos ojazos hermosos que Dios te ha dado, ¿no? Eso es misericordia, ¿no? Cuando abras esos ojazos, vas a escuchar a Él que te dice, no te dejaré, ni te desampararé.
te sostendré con la diestra de mi justicia. No la justicia del mundo, la justicia del mundo es torcida. Con la diestra de mi justicia, dice. Y resulta que a los ojos de Dios tú eres justo en Cristo. Tercero, la vida de fe involucra una respuesta externa. Por eso les decía, ¿no? Primero hay una respuesta interna. Noé, ¿qué hizo Noé? Porque Noé tenía, ya con temor edificó, o sea, había algo interior en Noé. Con temor edificó el arca. Pero dice que Noé edificó, hizo, hermano. Por eso hoy, cuando usted salga de este lugar, salga diferente. Noé, viene un diluvio. ¿Qué es eso, Señor? Perdón, la ignorancia. Va a caer agua del cielo y esto se va a inundar. Ah, bruto. Sí, sí. Y ahora construye un arca. Construir un arca. Yo creo que Noé hacía una silla y se le caía. Construye un arca. Con temor la construyó. Pero la construyó. Levanta tu mano derecha. Yo no te dejaré ni te desampararé. Agarra eso. Agárralo. No, Él no te está diciendo yo no te dejo hoy, no te dejaré. Continuamente, mientras sigas caminando en esta vida, en esa fe que yo te di, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Y cuando tus fuerzas desfallezcan, yo renovaré tus fuerzas como el águila. Noé edificó un arca, imagina el ridículo. Imagina el ridículo, construyendo un arca en pleno desierto. Abraham dejó una familia y un hogar seguros ahí en Ur de los Caldeos. Eligió vivir en tiendas para mostrar que buscaba la obra de Dios y el tiempo de Dios en su vida. Se van a burlar de ti. Y ahora que vienen estas épocas, hermano, tu familia va a ser el machete más grande que vas a tener. Pero ahí es el problema, ¿dónde está tu fe? ¿Qué te vas? ¿Cómo así? Le dijo Taré a Abraham. Pues el Señor me dijo que. ¿Y le creíste? Pues papá, sí. Ah, bueno, pero ¿para dónde es que te vas? No sé. ¿Cómo que no sabe? Él me dijo que salga y que él me iba a mostrar. ¡Qué bruto, hombre! ¿Y no vas a hacer pesebre? Yo por eso le dije a usted, si usted quiere hacer pesebre, hágalo. Si quiere ser árbol, hágalo. ¿No? Pero el problema es que no te hagas imágenes. No te hagas. Si para ti el hacer el arbolito te consagra más, estás llevado del bulto. Si hacer el pesebre te hace más santo, pusiste tu fe donde no es. Pero si de pronto se convierte el arbolito en un motivo de peregrinación, sin que eso afecte, pero como yo conozco por dónde va el agua al molino, mejor no haga, hombre. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vino al culto? Se quedó en la novena. Por eso le digo, mejor no lo haga. Lo que no procede de fe es pecado. Así que Abraham dejó una familia y un hogar seguro en Ur de los Caldeos. Eligió vivir en tiendas para mostrar que buscaba la obra de Dios y el tiempo de Dios. Oiga, me gustó eso. Buscaba la obra de Dios en el tiempo de Dios. Porque no es cuando a mí se me dé la gana, es cuando Dios lo quiere. ¿Ya? Y Sara, asumo, tenía listos los pañales. No lo dice, pero yo lo creo.
¿Por qué? Porque ella dijo que el que lo prometió es fiel. ¿Se lo imagina a Sara, viejita? Y Abraham, ¿qué está haciendo, Sarita? Estoy preparando los pañales, mi amor. Entonces le dijo, ya el que ríe de último ríe mejor. Y después la viejita con su barriguita. ¿Sí ve por qué preparaba los pañales? Sí, lo entiendo, Sarita. Sí, el que lo prometió es fiel. Y no le digo que pida bebecitos a esas alturas, ¿no? La fe salvadora cambia el modo en que tú vives. La fe salvadora cambia el modo en que tú vives. Nuestra vida toma una dimensión que solo puede ser explicada por la certeza de lo que se espera. Yo tengo total seguridad que viene una bendición grande. Entonces, como yo tengo esa certeza, yo tengo que vivir, hablar, obrar conforme a esa certeza. Entonces mi vida tiene que cambiar. Amén. Amén. Mire, va cambiando. Porque antes era amén. Ahora es amén. Va cambiando. ¿Por qué? Porque la fe salvadora cambia el modo en que tú vives, cambia el modo en que tú hablas, cambia el modo en que tú piensas, cambia el modo en que caminas. Ya no caminas como derrotado y que todo el mundo te empuja. Ya ahora empiezas a caminar como ¿quién? Como alguien que tiene sobre sí una promesa de un Dios fiel y poderoso para cumplirla. ¿Entiendes eso? ¿Cómo puede ser que los niños ricos salen en los carros de sus padres a hacer desmanes, a atropellar y no tienen ningún problema porque se bajan del carro y dicen, usted no sabe quién soy yo? Y el problema es que usted no sabe quién es usted. Ese es el problema grave. Usted no sabe quién es usted. La fe salvadora cambia el modo en que tú vives. Solo Dios da sentido a un arca en el desierto. Todo el mundo decía, este está loco, construyendo un barco en pleno desierto. Pero ¿qué pensaba Noé? Los locos son ustedes. Porque viene un diluvio que todavía no tengo mucha claridad de lo que es, pero si el Señor dijo que es. Pero solo Dios da sentido a un arca en el desierto. Solo Dios da sentido a salir de la comodidad de un hogar a quién sabe dónde y a vivir en tiendas en lugar de edificar una ciudad y a prepararse para un niño cuando ya se es demasiado viejo. Es que imagínense, hermano, a mí me encanta, imagínense la Sara que tendría, ¿cuántos años tendría Sara? Dice, 90. Solamente imagínensela embarazada. Imagínensela. Si ya cuando la mujer tiene como 45 de años y tiene su barriga, tiene arrugado hasta la barriga. Ahora, 90 años. 90 años. Así es la vida de fe. No tiene sentido sin Dios. La vida de fe no tiene sentido sin Dios, pero con Dios es absolutamente razonable. ¿Por qué nos reunimos aquí? Porque hay algo poderoso. Aquí recibimos bendición de Dios. El mundo no lo cree, el mundo se burla, tu familia dice que pierdes el tiempo, tu familia dice que estás loco. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú tienes fe, la fe le da sentido a todas las cosas de Dios. Tú ya sabes por qué estás aquí y le das gracias a Dios por estar aquí. Y finalmente, la vida de fe disfruta de cierta medida de la recompensa de Dios ahora, pero no la mayor parte de ella. Noé fue salvado junto a su familia, pero él solo es un heredero de la justicia que es según la fe. Es un heredero.
No es el heredero, es un heredero. ¿Ya? En otras palabras, él aún estaba esperando la plena bendición de justicia cuando muriera. Abraham encontró la tierra prometida, prosperó inmensamente, pero seguía viviendo en tiendas. ¡Qué tremendo este Abraham! Porque fue y llegó a la tierra prometida. Fue prosperado soberanamente, pero no construyó una ciudad. Porque dijo, esto no es lo mío, yo soy extranjero, yo soy peregrino. Por eso, si Dios te ha bendecido a ti económicamente, que eso no te arraigue a esta tierra. Porque eso se queda. Y corres el riesgo de quedarte tú con eso. Abraham tenía tanta fe. Hombre, don Abraham, construye aquí una mansión. Prefiero seguir en las tiendas. Yo voy tras de las... Ya sabe usted el resto. Y siguió caminando como viendo al invisible. ¿Qué está diciendo ahí? Siguió caminando como el que tiene fe. Así va a caminar esta congregación. Así vas a caminar tú. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Así vas a caminar tú. Así vas a caminar tú. Si quieres, levanta tu mano y recíbelo. Así vas a caminar tú, como el que tiene fe. Tú vas a caminar como viendo al invisible. ¿Por qué? Porque ese Dios que es real es galardonador de los que le buscan. Amén, hermanos. Entonces, la fe degusta la bendición de la bondad de Dios ahora, en este siglo, pero no la mayor parte de ella. Aún queda mucho por venir, hermano. Mire, Dios me mostraba como que todo fuera, como que tú empiezas a caminar y empiezas a encontrar bendiciones, bendiciones. Y como sigues caminando por fe, ¿ya? Cada vez hay más de lo que tú mismo puedes necesitar. Y Dios, cuando llegue más de lo que tú mismo necesitas, te está probando. Él te está probando. Así como lo probó Abraham cuando salió con sus obreros a liberar a Lot. Cuando le dijeron, quédate con todos los tesoros. A mí no me interesan los tesoros. Llévense todo. Porque yo no voy a aceptar que van a decir que ustedes me enriquecieron. Olvídense, yo no necesito nada de eso. Lo que yo necesito lo recibo de mi Señor. Y de ahí no necesito absolutamente nada más. Entonces, conforme vas avanzando, hermano, van a seguir y recíbelo esto de parte de Dios también. Yo sé que algunos tienen que sacudirse de una vida como de estar temblando por el dinero, ¿ya? Y que agarran un centavo y ni siquiera quieren ir a comprar pan porque se les gasta. Yo sé que algunos tienen ese problema. Reciban liberación hoy de parte de Dios con respecto a eso. Porque conforme tú vas avanzando, entiende, vas avanzando, y eso me lo mostraba el Señor en una figura, vas avanzando y vas encontrando más y más. Hay cosas que vas a comer, otras ya estás lleno, pero las sigues encontrando, las guardas, ¿para qué? Para compartir. Porque la iglesia de Jesucristo no va a salir por la puerta de atrás. Acuérdese de eso. Es el mensaje de Hebreos 11. Hebreos 11, 39 y 40. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Mira, incluso esperamos la reunión completa de todas las personas de Dios que provienen de todos los pueblos del mundo, para que la plena herencia del reino venga para nosotros, estando juntos. Dios es perfecto, hermano. Dios es perfecto. Porque así será con ustedes y sus hijos. Piensen ahora en sus hijos. Serán bendecidos en este lugar. ¿Oyó? Serán bendecidos en este lugar. Ustedes van a ser una bendición para ellos, como ellos para ustedes. Amén.
Ellos tendrán gozo. Ellos van a ver un ministerio fructífero. Ellos lo van a ver. Ellos probarán la salvación de nuestro Dios, verán la gloria del Señor, pero todo será, como dice Pablo, visto como a través de un espejo, veladamente. Porque todo lo que nosotros vamos a experimentar y que nos va a parecer glorioso no es nada comparado con la gloria que tendremos allá. Métase eso en su cabeza. Póngase de pie, por favor. Quiero que tomes el mismo pensamiento de la fe de Abraham. No tenemos aquí una ciudad permanente, dijo. ¿Oíste? Puedes tener tu casa, puedes tener tus bienes, puedes tener lo que quieras, pero no, eso no es permanente. Porque Abraham dijo, no tenemos aquí una ciudad permanente. Todo se resquebraja, todo se envejece, todo se arruina, todo se corroe. Solo Dios permanece inmutable y glorioso. Solo Dios. Por tanto, hermanos, les diré lo que estamos a punto de hacer aquí. Escúchelo bien. Nos conectaremos con Dios, conoceremos a Dios, desearemos a Dios, apreciaremos a Dios, disfrutaremos de la supremacía de Dios en todas las cosas. Y yo le doy gracias a Dios que ustedes hayan venido a unirse a mí en esta gran misión. Yo les dije, esta congregación va a ser una congregación de oración, pero no puede ser una congregación de oración si no tiene fe. Escuché de un pastor algo que me dejó muy pensativo. Si tú oras sin fe, es pecado. Si tú predicas sin fe, es pecado. Si tú enseñas de la palabra sin fe, es pecado. Es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible. Es imposible. Ahora, hay una advertencia de parte de Dios, que hay un juicio que viene para el mundo. Quizás no lo logres tú magnificar, pero hay un juicio, hay una advertencia. Siendo advertido, Noé siendo advertido por Dios. Pero en medio de todo esto hay un llamado de parte de Dios para ti. Para ti. Y el llamado de parte de Dios para ti es por una obra que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Amén. Ya no más una iglesia insensible, indiferente, apática, perezosa, pusilánime, debilucha. Ya no más. Ya no más. Hay muchos de ustedes que se quejan por los problemas económicos. Dios hoy les dice que Él va a solucionar sus problemas económicos simplemente para que ustedes vean qué van a hacer de ahí en adelante. Para que se den cuenta que el problema no era económico. El problema estaba ahí en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué cosas tiene necesidad, aún antes de que se la pidas. Más bien, busca, persigue el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás Él lo añade. Conforme a tu fe. Conforme a tu fe. Amén. Si lo sientes, ven adelante, yo quiero orar por ti.
si lo sientes, porque esto es cuestión de fe, no es lo que el pastor ordena. Ya basta de tanta indiferencia en tu vida. Ya basta de una vida de religiosidad. Porque si tú eres honesto, eres honesta, hermana, te vas a dar cuenta cuánta insatisfacción había en tu vida. Qué desesperante es vivir un momento agradable en una mañana de culto y salir a vivir la miseria de una vida sin fe. Dios te ha llamado. Y yo te lo puedo decir de esta manera: si tú estás hoy aquí, Dios tiene un llamado para ti. Sea la razón por la que hayas venido, sea que viniste obligado, sea que viniste porque no había otra cosa que hacer, lo que sea, Dios tiene un llamado para ti. Y te hace una advertencia hoy, que lo que viene para el mundo es difícil, es duro, pero que tú estás en el hueco de la mano de Dios. Que Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y lo único que tienes que hacer tú es creerlo. No es otro tipo de fe que Dios tiene que darte para que lo puedas creer. Es la misma fe que te acercó a Jesús. Es la misma fe que te hizo decir: sí, Jesús, entra y toma el trono de mi corazón. Esa misma fe es la que te va a sostener, te va a guardar. Así que hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro paz de Dios para tu vida, fortaleza de Dios para tu vida, sabiduría de Dios para tu vida, bendición de Dios para tu vida. Recíbela hoy en el nombre de Jesús. Tú tienes un llamado de parte de Él. Tienes un llamado, no para que digas que tienes fe, sino para que vivas esa fe. Porque el mundo está esperando, tu familia está esperando ver cómo tú vives esa fe. No solamente que le hables de esa fe, sino que vean esa fe viva en ti. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo ministro tu bendición a esta manada pequeña, a este rebaño. Yo ministro bendición para sus vidas. Tú conoces cada corazón, tú conoces las dudas que hay en ellos, las incertidumbres, las angustias. Hazle sentir que tú no te has olvidado de ellos y que has tenido cuidado de ellos en cada instante de sus vidas. Hoy, en tu nombre, amado Jesús, yo bendigo a este pueblo. Es un pueblo que ha vivido muchas circunstancias difíciles, pero es un pueblo que tú has sabido mantener en su fe. Pero ahora dispones una fe para cosas grandes que harás a través de este pueblo. Para ti, bendito Dios, sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Fuerte. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Si solo crees, verás la gloria de Dios. Cree, hermano. Cree. Esa fe que te llevó a rendirte a los pies de Cristo, es la fe que te ha sostenido hasta hoy. Pero no has sabido el poder que hay y has seguido alimentándote. Dios ha seguido llegando a tu vida con su palabra. Pero de aquí en adelante, camina en fe, hermano. Camina en fe. Poderoso, poderoso es Él que va delante de nosotros. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los guarde. Despídase y no se olvide, por favor, de llenar este. Hermanos, queremos pedirles un favor antes de despedirnos. Sí. Amén. Yo no sé si mis hermanos ancianos me quieren acompañar aquí arriba para orar por nuestro pastor. Y usted, hermano, extienda su mano para bendecir la vida de su pastor. Sí, y no se vaya sin bendecirlo, porque así como Él ha bendecido nuestra vida, hoy bendecimos la vida de Él y de su familia. Amén. Cierre sus ojos, hermano, levante su mano y démosle gracias al Señor. Padre de los cielos, Señor, cuán honrados, Señor, nos hemos sentido por ti. Padre, porque son 21 años en donde pusiste la vida, Señor, de este siervo al servicio de tu amada, Señor. Gracias, Padre, porque has puesto en él palabras sabias. Has puesto palabra oportuna, Padre, que ha traído liberación a nuestra vida. Porque aún, Señor, en medio de la reprensión, en medio de la exhortación, tú nos has alimentado, Señor. Padre, gracias, Señor,
por todo este pueblo que le ama, Dios de los cielos, que en algún momento, Señor, recibió una palabra que nos libró, que nos exhortó y que nos liberó de angustias y de pecado, porque tú has sido fiel en su vida, Señor. Hoy te ruego, Señor, que le bendigas, Señor, y junto con él a su familia. Gracias, Padre, gracias, Señor, por toda esa palabra, Señor, por todo, Señor, todo eso que has puesto en su corazón y en su vida y en su boca, Señor, para edificarnos, Dios de los cielos. Gracias por su amistad y su amor, Padre, porque has representado tu amor en él, Señor, para que él lo pueda compartir con el pueblo. Porque podemos decir, Señor, que hasta aquí nos has ayudado y has usado a tu siervo, Señor, para edificarnos. Te damos gracias por su vida, te rogamos que le fortalezca, Señor, en todo su cuerpo físico, Señor, que fortalezca su alma, que fortalezca su espíritu, que guarde su vida, que guarde la vida de su familia y que guardes a la congregación. Porque sé, Padre, que si su vida es guardada, será guardada la vida de la congregación. Padre, que nosotros, que hemos sido edificados y guiados y orientados por su palabra, continuemos, Dios de los cielos, Señor, siempre orando, Señor, para que este varón, este siervo, Padre, tu Hijo, Señor, siempre esté alimentado por tu palabra, porque sabemos que la palabra que recibirá es la palabra con la que tú nos vas a alimentar, Señor. Te damos gracias por estos 21 años de fidelidad, guardándolo, sosteniéndolo, Señor, mostrándole la visión, Padre, que tú tienes para esta iglesia. Hoy, Padre, hemos sentido esa bendición un día más. Y a través de esas promesas, Señor, que se han recostado sobre su vida, Dios de los cielos, hoy la traes para tu pueblo. Y por eso te decimos gracias. Porque una vez más has mostrado tu fidelidad, tu amor para con nosotros. Como amigos, como hermanos, como cristianos y como familia, te decimos gracias, Señor, por tener a nuestro siervo con nosotros. Y tu nombre bendecimos por siempre y para siempre. Y te decimos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Que el Señor le bendiga. Yo espero el sol, yo espero el sol, yo espero el son de la trompeta final. Yo espero el sol, yo espero el sol, yo espero el son de la trompeta final. Yo sé que Cristo pronto vendrá y a su pueblo se llevará, y a su pueblo se llevará cuando suene la trompeta final. Yo sé que Cristo pronto vendrá y a su pueblo se llevará, y a su pueblo se llevará cuando suene la trompeta final. Yo espero el sol. ¿Cuántos lo esperan? Sigan entonces.
espero el sol, yo espero el sol, yo espero el son de la trompeta final. Yo sé que Cristo pronto vendrá y a su pueblo se llevará, y a su pueblo se llevará. Cuando suene la trompeta final, yo sé que Cristo pronto vendrá y a su pueblo se llevará. Y a su pueblo se llevará. Cuando suene la trompeta final. ¡Gloria! ¡Oh, bendito sea Dios! Vamos a declararlo. El hombre